Debía permanecer atada al amanecer hasta que el pistolero más temido llegara y la llamara su novia. Esa chica envenenó a su jefe. Alguien susurró, vació la caja fuerte e intentó esfumarse en la noche. Estará columpiándose antes incluso de que el sol caliente la tierra. Los murmullos se arrastraban entre la multitud como serpientes en la hierba seca. Decenas de botas levantaron polvo mientras los habitantes del pueblo se reunían alrededor de la horca improvisada en el centro de la plaza de Draí Creek. Cajas de madera, cuerda y 2 vigas torcidas era todo lo que el pueblo necesitaba para que se hiciera justicia. O lo que ellos llamaban justicia. Elisa se encontraba en el centro de todo, con las muñecas atadas con áspera cuerda de cáñamo y los tobillos en carne viva por los grilletes de hierro. Su vestido, que antes era de algodón color crema limpio, ahora se le pegaba al cuerpo hecho jirones, manchado de suciedad, sangre y saliva. Su cabello, suelto y sucio, le caía sobre una mejilla amoratada y un ojo hinchado que se negaba a abrirse. Ella ya no lloraba. Eso había cesado hacía horas. En algún punto entre las palizas y el silencio, alguien entre la multitud arrojó una botella. Se hizo añicos cerca de sus pies. Deberían haberla dejado en manos de los lobos. Una mujer siseó. «¡Quémala!». Un hombre gritó. «No», respondió otra voz mayor. «Las cuerdas más rápido». El predicador leyó de una página húmeda. El sheriff Rad permanecía de pie junto a él, con los brazos cruzados, masticando una cerilla. Ninguno de ellos la miró directamente. Elisa no levantó la cabeza. Su respiración era lenta, cansada. Ella no era culpable, pero en Draí Creek, ser pobre y no deseada era suficiente. La cuerda estaba colocada sobre la viga, cuidadosamente anudada. El verdugo, un borracho con tos, apretó la soga, evitando con la mirada la de ella. El sheriff asintió una vez. La cuerda estaba colocada alrededor de su cuello. El verdugo retrocedió. Pasó un instante. Entonces, un estruendo de cascos resonó en el aire quieto. Gaspis estalló de júbilo cuando un caballo negro irrumpió en la plaza, levantando una nube de polvo al encabritarse. Sobre su lomo, un hombre con un largo abrigo asgay estaba sentado erguido, su sombrero de ala ancha proyectando sombras sobre un rostro marcado por la dureza y el silencio. Sacó un revólver de su costado y disparó una vez al cielo. El disparo sonó más fuerte que un látigo, paralizando toda la plaza. «Quita tus manos de encima de mi mujer», gruñó. «Silencio». Nadie se movió, dije. «Suelta la cuerda», ladró el hombre, mientras su revólver pasaba del cielo a la horca. El sheriff Rad dio un paso al frente. «¿Quién demonios es alguien a quien no querrías poner a prueba?». Sacó un papel de su alforja y lo arrojó cerca de los pies del predicador. Se abrió de golpe en el polvo. Un certificado de matrimonio. El verdugo vaciló, miró al sheriff y luego retrocedió. El hombre desmontó con un movimiento fluido. Sus botas golpearon el suelo con un ruido sordo que hizo temblar las tablas. Subió los escalones que conducían al patíbulo. Elisa no levantó la vista ni siquiera cuando él le tocó el brazo. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ella no respondió. Sus rodillas cedieron. La atrapó antes de que cayera, la alzó en brazos y se giró. Un disparo resonó detrás de ellos, pero su revólver fue más rápido. Giró sobre sí mismo, disparó, y el tirador cayó antes incluso de que el eco se desvaneciera. Se desató el caos. Montó a caballo con Elisa en brazos, le dio una fuerte patada al animal y salió disparado por la plaza. Polvo y maldiciones a su paso. Las balas rasgaron el aire matutino. La gente gritaba. Se disparó otro arma. Se agachó, protegiendo su cuerpo con el suyo. Y así, de repente, la cuerda quedó vacía y Elisa desapareció. Apenas había asomado el sol por el horizonte cuando el semental de Caín irrumpió a través de las llanuras abiertas, con sus cascos resonando sobre la tierra agrietada y la hierba dorada. Elisa estaba desplomada contra su pecho, inconsciente,
con el rostro pálido como un fantasma contra la arenilla y la sangre que manchaban su vestido desgarrado. La sostuvo firmemente con un brazo mientras guiaba la lluvia con el otro, con la mandíbula tensa y la mirada fija en las escarpadas colinas que se extendían a lo lejos. Detrás de ellos, el débil pero creciente rugido de la persecución resonaba como un trueno en el viento. Drake no la dejaría ir fácilmente. Caín llegó a la bifurcación del sendero e hizo su primer movimiento. Detuvo brevemente al caballo, desmontó y lo condujo a través del lecho seco de un río, caminando hacia atrás para dispersar las huellas de los cascos. Luego dio media vuelta y se dirigió hacia el oeste, arrastrando un par de botas de repuesto por el sendero detrás de él para hacer parecer que se habían dirigido en esa dirección. El sol ascendía ahora, ardiendo con más fuerza. Elisa se removió una vez, gimiendo, pero no despertó. A media mañana, Caín llegó a un sendero estrecho, escondido tras un grupo de matorrales y afloramientos rocosos afilados. Allí, enclavada en la ladera de las colinas, encontró una pequeña cueva, fresca, sombría y tranquila. Depositó suavemente a Elisa sobre la tierra compactada, sacó una cantimplora de su alforja y vertió unas gotas sobre sus labios. Tosió débilmente y luego parpadeó. Sus ojos se abrieron de par en par cuando lo vio. «¿Dónde estás a salvo?», dijo simplemente, con voz áspera pero baja. «Si no hubiera venido, ahora mismo estarías colgando de esa soga. Eso no es justicia. Esa es la ley de los lobos». Elisa parpadeó de nuevo, aturdida. «¿Por qué lo hiciste?». Caín no respondió. Le entregó la cantimplora y se giró para observar el paso que se extendía abajo. La pregunta quedó suspendida entre ellos como humo. A lo lejos, se elevó una nube de polvo. Un grupo de búsqueda. Caín entrecerró los ojos. Se movían rápido. Demasiado rápido. «Perros de pueblo», murmuró. Y algo peor. Buscó su rifle, un Winchester maltrecho con la culata oscura por el sudor y el paso del tiempo. Comprobó la recámara y deslizó el cerrojo hacia atrás con un movimiento preciso. «Elisa», dijo sin mirarla. «Tenemos problemas. De varios tipos». Desde detrás de una loma al norte, emergió un segundo grupo. Abrigos negros, caballos negros, no eran gente del pueblo, eran cazarrecompensas. Reconoció a uno. De ellos, Méndez, un rastreador despiadado de El Paso que nunca hacía preguntas, solo coleccionaba cabezas. No estaría allí por casualidad. Caín maldijo entre dientes. Los hombres que le habían pagado para matar a Elisa debió de oír que la había dejado vivir. Ahora estaban limpiando su error a balazos. Se volvió hacia Elisa. «Tenemos que irnos ya». Ella intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor. «No puedo. No lo haré. No tienes que huir», dijo él. «Solo tienes que confiar en mí». Caín la condujo por un estrecho barranco rocoso que se curvaba tras una cresta, y luego se agachó tras un grupo de rocas. Desde allí, divisaban El Paso. Ató su caballo a un sendero oculto y aflojó la silla para que pareciera abandonado. Entonces se esperaron. El viento arreció, levantando polvo y arena que les golpeaba la cara. Elisa se estremeció. Caín apoyó el rifle sobre las rocas y ajustó la puntería. «Quédate abajo». Pasos, cascos, voces. 3 hombres coronaron la colina. 2 del pueblo, 1 de la banda de Méndez. Caín dejó que el primero diera un paso adelante. Una respiración. 2. Entonces apretó el gatillo. El estallido del Winchester resonó en el aire. El hombre cayó como una marioneta. Corte. Pánico. Los demás se dispersaron buscando refugio. El siguiente disparo de Caín abatió al cazarrecompensas en pleno giro. Una bala le atravesó el pecho. El tercer hombre huyó, patinando presa del pánico. Caín no volvió a disparar. Elisa lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y respirando con dificultad. Bajó el rifle y la miró. «Solo disparo cuando sea que apunto», dijo. Ella no dijo nada, pero en su silencio, algo cambió. No miedo,
no gratitud, sino el primer atisbo de comprensión. Todavía no estaban a salvo. Pero en el silencio de Caín y en los cuerpos que se enfriaban abajo, comprendió qué clase de hombre la había salvado. No un héroe, no un marido, sino alguien que nunca falló. El cañón era estrecho, esculpido por el tiempo y el viento en una sinuosa cicatriz de piedra roja y silencio. Para cuando Caín encontró el pequeño refugio encajado entre dos acantilados inclinados, el sol ya se había puesto, pintando el cielo con vetas de cobre y sangre. Desmontó sin decir palabra, levantó a Elisa de la silla, aún débil y cansada, y la llevó hacia la cala rocosa donde no llegaba el viento. La depositó suavemente sobre un trozo de tierra compactada, le dio una manta y luego se dispuso a encender un fuego. Saltaron chispas del pedernal y el acero, prendiéndose sobre virutas secas de mosquito y pino. Las llamas se alzaron, lentas pero constantes. Elisa permaneció en silencio durante mucho tiempo. Se sentó con las rodillas pegadas al pecho, la mirada perdida en la danza del fuego. Tenía la garganta irritada, los músculos doloridos por días de miedo, cuerdas y carreras, pero su mente estaba más aguda que nunca, observando, esperando. Caín se sentó frente a ella. El fuego entre ellos. Limpió su rifle con metódica precisión. Cada movimiento deliberado, silencioso, practicado. Las sombras se movían sobre su rostro, ocultando sus ojos y dejando al descubierto la cicatriz que le recorría el cuello como una grieta en una armadura. Finalmente, Elisa encontró su voz. «Nunca respondiste», dijo ella. «¿Por qué me salvaste?» No levantó la vista. «Lo hice». Eso no es una respuesta. Caín hizo una pausa y luego la miró. La luz del fuego parpadeó en sus ojos. «¿Por qué no lloraste?» Frunció el ceño. «¿Qué?» Cuando te arrastraron entre la multitud, te ataron las manos y apretaron la cuerda. No suplicaste, no gritaste, no lloraste. Se reclinó hacia atrás, con los brazos apoyados en las rodillas. Solo los inocentes hacen eso. Quienes conocen la verdad no cambiarán nada. Los culpables siempre hacen ruido. Elisa volvió a mirar las llamas, sin saber si se sentía vista o acusada. No lloré porque sabía que nadie me escucharía, susurró. Exactamente, dijo Caín. Así fue como lo supe. El silencio volvió a hacerse más denso. Ella se movió. Sabes más de lo que deberías sobre mí. Las manos de Caín dejaron de moverse. Sabías que mi madre murió de fiebre. Ella continuó. Sabías de la quemadura en mi mano izquierda. Que trabajé en Riverbend. Ese ojo. Te observé durante 12 días. Caín interrumpió el silencio firme pero constante antes del ahorcamiento. Se le heló la sangre. Me contrataron para matarte. Dijo que era un trabajo limpio. Un disparo hecho. A Elisa se le cortó la respiración. Pero no lo hice. No pude. Ahora él la miró. Me fijé mucho porque vi cómo vivías. Vi las mentiras. Te vi darle tu comida a un niño hambriento. Recibir una paliza por defender a otra chica. Vi el miedo en los ojos de tu jefe, no en los tuyos. Ella no habló. No pude. Estabas destinado a morir por el crimen de otra persona. Terminó. Esa noche no durmió. Caín yacía cerca del fuego, con los ojos cerrados, pero los oídos alerta. Elisa permaneció despierta, con el corazón latiéndole con fuerza. Observó cómo las sombras se deslizaban por las paredes del cañón. La verdad en su voz resonó con más fuerza que cualquier disparo. En algún lugar de la oscuridad, antes del amanecer, se levantó, recogió sus cosas y se movió en silencio. Extendió la mano hacia sus botas rotas y llenas de ampollas, y se detuvo. Junto a ellos había un par nuevo, de cuero suave, de su talla, y encima un trozo de papel doblado. Si vas a correr, al menos hazlo con comodidad. Ella lo miró fijamente. Le temblaban los dedos. Su mirada se desvió hacia Caín, que seguía tendido junto al fuego, inmóvil. Sabía él que ella lo intentaría, o simplemente había aceptado que podría hacerlo.
Se dejó caer de rodillas junto a las botas. Pero no se los puso. En cambio, se quedó sentada en silencio. Cuando el fuego siseó suavemente y el amanecer besó las paredes del cañón con un brillo dorado, ella se puso de pie y caminó hacia él, sentándose frente a él de nuevo. Caín abrió los ojos. Ella sostuvo su mirada. No voy a ninguna parte, dijo. Él asintió levemente. No pensé que lo harías. No dijeron nada más, pero algo cambió silenciosamente, como polvo que prende fuego a la luz. Confianza no construida, sino reconocida y tal vez, solo tal vez, naciendo. El cañón se había vuelto más silencioso con el paso de los días. El cielo, antes abrasador, ahora se suavizaba en un azul pálido, y el viento soplaba bajo entre la maleza como un viejo susurro. Caín había ido a cazar conejos justo antes del anochecer, dejando a Elisa con él. Fuego y una olla de frijoles a fuego lento. Solo se había llevado su cuchillo, confiando en que la tierra y el silencio harían la mitad del trabajo. Elisa se movía lentamente mientras limpiaba sus escasas pertenencias. Cantimploras, platos, el borde de una manta rota. Cuando llegó al abrigo de Caín, colgado descuidadamente sobre una roca, lo dobló con la intención de guardarlo junto al suyo. Fue entonces cuando algo cayó del bolsillo interior. Se quedó paralizada. Era un pequeño trozo de papel amarillento, arrugado y manchado en las esquinas. Su nombre la miraba fijamente en tinta descolorida. Elisa M. 500 pesos, limpio, pagado. Su estómago. Se le cayeron las manos, temblando. Abrió la página doblada del todo. El mensaje era directo, frío, sin adornos, sin justificación, solo un trabajo, un objetivo, un precio. Apenas oyó el crujido a sus espaldas. Caín se abrió paso entre los arbustos. Un conejo colgaba de su hombro. Sus ojos se encontraron al instante. Vio el papel y no se inmutó. Ella no dijo nada, solo se lo ofreció. Caín dejó el conejo junto al fuego y se acercó despacio. Tomó el papel de su mano. Lo dobló de nuevo sin decir palabra. Te contrataron para matarme, dijo ella en voz baja. Incluso. Sí, respondió él. Por $500, asintió. ¿Cuántos más? Preguntó ella. 21, respondió sin dudar. Tú habrías sido la número 22. Elisa sintió que le flaqueaban las rodillas, pero no se sentó. Se negó. Lo miró fijamente, al hombre que la había rescatado de la horca, que la había alimentado, protegido, encendido fuego cuando le temblaban demasiado las manos para encender el pedernal. Me vigilaste durante 2 semanas, dijo. Todo ese tiempo. Estaba intentando decidir, la interrumpió. ¿Decidir qué? Su voz se quebró. Caín la miró fijamente a los ojos. Si fueras alguien que mereciera morir, y respiró hondo lentamente. No lo eras. Elisa apartó la mirada, con los ojos humedecidos, no por miedo, sino por una traición extraña. Sabía que el mundo era cruel, pero no tan preciso, no tan metódico. Caín se dirigió a su alforja y sacó el revólver de la funda. Sin miramientos, dio un paso al frente y lo colocó suavemente sobre la roca que los separaba. Si quieres que esto termine, dijo, puedes terminarlo. A Elisa se le cortó la respiración. Sus ojos se posaron en el arma. Sus dedos no se movieron. Caín permaneció inmóvil, con los brazos caídos a los costados, desarmado. No huiré. No te detendré. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces Elisa dio un paso lento hacia adelante. Extendió la mano. No tocó la pistola. Recogió el papel. Lo rasgó por la mitad. Caín no se movió. Lo rasgó una y otra vez hasta que solo quedaron pedazos inservibles que revoloteaban en la tierra como nieve. Lo miró. Su voz era ronca. No huiste. No lo hiciste. Mientes. No disparaste. Caín asintió levemente. Ella arrojó el último trozo de papel al fuego. Me salvaste, Caín.
Ahora más te vale seguir haciéndolo. Él la miró. La misma tormenta indescifrable en sus ojos. Planeo hacerlo, dijo, si me lo permites. Elisa no sonrió, pero algo se instaló en su pecho. No confianza. Todavía no. Thor, sino las cenizas de algo que pudo ser. El desierto se extendía infinitamente ante ellos. Ondas de calor se elevaban de la arena dorada y la piedra fracturada. Los días se fundían con las noches, el viento les quemaba la piel y el sol les hervía el aliento. Aún así, seguían avanzando. Caín guiándolos firmes a caballo, Elisa detrás, aprendiendo a cada paso no solo a sobrevivir, sino a ver la tierra como él la veía, como un mapa grabado en la memoria. Nunca se había creído capaz de cruzar semejante vacío brutal. Pero con él, no solo lo soportó, sino que cambió en medio de él. Caín le enseñó a apuntar. Empezó con latas y conejos. Cráneos en equilibrio sobre piedras. Al principio le temblaban las manos, estremeciéndose con cada retroceso del revólver, pero él fue paciente, enseñándole a respirar, a sentir el peso, a esperar a que se calmara antes de apretar el gatillo. Nunca alzó la voz, nunca presionó demasiado, solo se quedó detrás de ella, con la mano sobre la suya, en voz baja. No dispares para asustar, dijo. Dispara para detener. Y si fallo, respiras de nuevo y vuelves a disparar. Una noche, bajo un cielo estrellado y silencioso, ella le preguntó sobre el pasado. ¿Cómo eras antes de todo esto? Caín avivó el fuego con una rama. Las llamas danzaron y crepitaron. Primero fui soldado, dijo. Luego cazarrecompensas, y después nada. ¿Por qué nada? Se quedó mirando las llamas un largo rato. Porque matar es fácil. Vivir después, eso es lo difícil. Elisa lo miró entonces, no solo al hombre del rifle ni al que la sacó de Drai Creek. Vio el peso en su espalda, los años marcados en las arrugas de sus ojos. Las noches que no durmió. No creo que no seas nada, dijo en voz baja. Él no respondió, pero algo en sus hombros se relajó. Se acercaban al borde del páramo cuando sucedió. La emboscada fue repentina. Sin previo aviso. Solo el estallido de un rifle, seguido del eco. Caín se estremeció en la silla, la sangre brotando de su hombro izquierdo. Cayó con fuerza sobre la arena, gimiendo, mientras buscaba a tienta su arma. Elisa se quedó paralizada. Un hombre surgió de detrás de un grupo de rocas. Revólver en alto, rostro marcado por cicatrices, chaleco negro. Sin duda, uno de los Méndez. «Suéltalo», gritó el hombre, apuntando al pecho de Caín. «Esta vez te quedas en el suelo». Caín levantó el revólver con la mano buena, pero fue demasiado lento. Elisa se movió. No pensó, no habló. Apuntó y disparó. El arma rebotó en su mano, con un estruendo ensordecedor. El cuerpo del hombre se estremeció al recibir el impacto de la bala en el torso. Se tambaleó, con los ojos desorbitados por la incredulidad, y luego se desplomó, dejando caer su arma en la arena a su lado. Siguió un silencio sepulcral. Un silencio total y terrible. Caín se giró de lado, agarrándose el hombro, respirando. Elisa permaneció inmóvil, con el revólver aún en alto, los brazos cruzados y la boca temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus manos no se soltaron. Caín la miró. ¿Estás bien?, preguntó entre dientes. Ella asintió una vez, temblorosa. Luego, lentamente, bajó el arma. Sus rodillas cedieron y se arrodilló a su lado. Su sangre había empapado la tela. Presionó la mano contra la herida. No pensé, susurró. Lo hiciste bien, dijo él, haciendo una mueca. Le disparé. Sí, lo hiciste. No quería. Lo sé, pero lo haría de nuevo si eso significara que vivieras. Caín la miró, no con orgullo, no con miedo, sino con algo más profundo. Gratitud. Extendió la mano y le tocó la mejilla con la mano sana. Me salvaste la vida. Ella negó con la cabeza.
Tú me salvaste la mía primero. Por primera vez desde que se conocieron, Elisa se inclinó y apoyó la frente contra la de él. Basta de huir. Basta de dudas. El viento del desierto aullaba a su alrededor, salvaje y cortante. Pero sus corazones, por primera vez, se detuvieron al unísono. El cielo se tornó del color del acero magullado al caer el crepúsculo sobre el valle minero abandonado. Colinas escarpadas los rodeaban como dientes rotos, silenciosas pero vigilantes. Caín se desplomó contra Elisa a caballo. Su hombro sangraba a través de un vendaje empapado 2 veces. Su piel ardía bajo sus dedos, demasiado caliente, demasiado pálida. Ella guió lentamente al caballo hacia la entrada de la mina. Las vigas estaban medio podridas. Los rieles rotos y enterrados bajo la arena. Un letrero torcido aún colgaba de una cadena oxidada. Durham, N. 7. Llevaba años muerto, olvidado, vacío. Perfecto. Ta. Elisa desmontó primero y lo ayudó a bajar. Se tambaleó, casi se desplomó, pero ella lo sujetó. Vas a descansar ahora, dijo con firmeza. No te muevas más. Caín no protestó. No había dicho ni una palabra desde que ella disparó al cazarrecompensas. Su respiración era entrecortada. Había perdido el color en los labios. Dentro, la mina era más fría, más oscura. El olor a carbón viejo y roca húmeda impregnaba el aire. Encontró una plataforma de madera abandonada por los mineros y lo recostó, cubriéndolo con la última manta que tenían. Encendió una pequeña linterna, manteniendo la luz baja. Las sombras danzaban sobre las paredes como fantasmas de hombres que nunca lograron salir. Intentó incorporarse. No podemos quedarnos aquí. Demasiado tiempo. Lo sé, susurró ella, arrodillándose a su lado. Pero te estás desangrando. Tengo que volver a coserte. Caín apretó los dientes mientras ella trabajaba, enhebrando la aguja con manos temblorosas. Se obligó a no llorar. No se inmutó cuando la aguja le perforó la piel. No habló, solo miró al techo como si pudiera soportar el dolor ignorándolo. Afuera, el viento había cambiado. Los estaban cazando de nuevo. Elisa revisó el rifle, cargó todas las balas que le quedaban. Entonces lo vio. Cajas arrinconadas en un rincón, medio cubiertas de polvo y lonas rotas. Dinamita, vieja, agrietada, pero aún funcional. Se movió por instinto, silenciosa y rápida. Colocó una hilera de cargas a lo largo del conducto inferior, las conectó a una mecha y luego tiró de una bobina suelta hasta la entrada. Dejó un camino abierto, lo suficientemente ancho para que entraran 2 hombres. En fila india. La voz de Caín era débil detrás de ella. ¿Qué haces? Entrarán, dijo ella. Siempre lo hacen. Elisa. Se volvió hacia él. Dijiste que necesitaba aprender a disparar. Nunca dijiste que no podía aprender a luchar. Caín intentó replicar, pero las palabras no le salían. Cerró los ojos lentamente. Ella le besó la frente suavemente. Quédate conmigo pase lo que pase. Pasó 1 hora. Luego, cascos, botas, voces. Los oyó antes de verlos. Al menos 4, quizás 5. Se deslizaban por el sendero como lobos en la oscuridad. Armas en alto, linternas que cortaban las sombras. Elisa se agachó junto a la entrada, esperando, con la mecha en la mano. ¿Dónde está? Gritó alguien. Tienen que estar aquí abajo, dijo otra voz. Caín está demasiado herido para correr lejos. Dejen a la chica. El hombre es el contrato. Los ojos de Elisa se entrecerraron. Su mano no tembló. Dejó pasar a los 2 primeros hombres al pozo principal. En el momento en que sus pies tocaron la vía interior, encendió la mecha. La mecha siseó. 1 segundo. 2. ¡Pum! La mina rugió como si se abriera la boca del infierno. La explosión sacudió la piedra, enviando fuego, rocas y humo aullando por el pozo. Los gritos resonaron una vez, luego nada.
Solo silencio y el lento derrumbe de la madera y el polvo. Elisa corrió de vuelta, tosiendo, con los ojos cerrados. Ardía. Caín no se había movido. Ella se arrodilló y le sacudió el hombro. Caín, Caín, despierta, por favor. Su piel estaba más fría, su respiración superficial. No te atrevas, susurró. No me dejes. No puedes elegir por los dos. Se recostó contra él, lo abrazó con fuerza, temblando. No dejaré que mueras, dijo, con lágrimas calientes en las mejillas. No mientras yo siga respirando. No mientras tenga manos para sostenerte. Sus ojos apenas se abrieron. ¿Estás bien? Ella rió entre sollozos. Idiota. Caín esbozó una leve sonrisa. Te dije que no te quedaras. Y te dije que elegiría. Lo besó con pasión, rapidez y desesperación. Quédate conmigo, Caín. Por favor, solo quédate. Sus dedos rozaron los de ella fugazmente. No me voy a ninguna parte. Tumbaron juntos sobre la fría piedra, con el corazón latiendo con fuerza, la mente sellada por el fuego y la furia. Ella había elegido, y esta vez no era huir. Era luchar por él. Porque, por primera vez en su vida, alguien había luchado por ella. Caín despertó en la quietud. La clase de quietud que llega después del fuego, después del dolor, después de que el mundo se derrumba y solo el polvo recuerda cómo respirar. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando ante la suave luz de la mañana que se filtraba por las rendijas de la entrada colapsada de la mente. El aire era fresco ahora, no cortante, sino silencioso, como si la tierra misma hubiera exhalado y se hubiera ido. Aún así, afuera, un pájaro cantó con un gorjeo agudo y claro, para luego enmudecer de nuevo, como si ni siquiera el viento se atreviera a perturbar lo que se había decidido con sangre la noche anterior. Se movió, o al menos lo intentó. El movimiento le tiró del hombro como si algo en su interior se hubiera roto, vaciado y dejado arder lentamente. El dolor seguía ahí, profundo y lento, pero ya no ardía con urgencia, solo un recordatorio, un fantasma. Y entonces la vio. Elisa estaba sentada a su lado, con las rodillas pegadas al pecho y la espalda apoyada en la pared de piedra. En algún momento, su cabeza se había ladeado mientras dormía, pero su agarre en su mano no se aflojó. Ambas manos lo sujetaban como si lo anclaran a la vida. Su rostro estaba manchado de ceniza, una mancha de sangre seca cerca de su sien, pero su expresión, cuando despertó y lo vio observándola, no reflejaba miedo. Solo fuego. «Estás despierto», dijo con voz suave y ronca. No estaba seguro de si seguirías aquí. Intentó responder. Tenía la garganta seca y la lengua espesa como el polvo. Tragó lentamente y escupió con dificultad. Te dije que no me voy a ninguna parte. Dejó escapar un suspiro tembloroso, entre risa y sollozo. Se le encogió el pecho y no necesitó palabras para explicarse. Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, envueltos en la quietud de la cueva y el suave eco de una vida no arrebatada. Entonces, en voz baja, preguntó, si ya no hay nadie que te pague por matar, si no hay deuda, ni contrato, ni objetivo, entonces ¿quién eres, Caín? Parpadeó lentamente, como si la pregunta fuera una flecha clavada con precisión y profundidad. Él miró más allá de ella, hacia la luz naciente. Luego, tras una pausa lo suficientemente larga como para significar algo, dijo, soy el último hombre en quien confiarías. Elisa no se movió, ni se inmutó. Ella simplemente lo miró como si ya lo supiera y solo necesitara oírlo en voz alta. Su pulgar rozó la palma de él, lenta y deliberadamente. Su voz se volvió algo que solo él podía dirigirle. Y esta vez susurró, yo soy la que elige. Caín la miró fijamente entonces, las manchas del traje en sus mejillas, la suciedad bajo sus uñas, la salvaje y feroz firmeza en sus ojos. Ya no era una damisela en apuros, ni una víctima, ni una mujer que necesitara ser rescatada.
Ella lo había salvado. No se merecía eso. No lo pedí. Pero él no lo rechazaría. Sus dedos, débiles pero cálidos, se enroscaron alrededor de los de ella. No dejaré que te arrepientas, dijo. Ya no lo hago, respondió ella. Sin disculpas. Sin súplicas de perdón. No hace falta. Solo la mente vacía tras ellos, el camino por delante aún incierto, y entre todo ello, una verdad frágil, feroz e innegable. Ella lo había elegido a él, y él había elegido quedarse. La ciudad fronteriza de Loreto era de esos lugares donde los nombres se desvanecían como la mezclilla gastada y las historias flotaban más rápido que el viento sobre los tejados blanqueados por el sol. Era un pueblo construido sobre la base de las segundas oportunidades, de esos en los que rara vez se menciona el pasado en voz alta y las cicatrices eran simplemente parte del apretón de manos de un hombre. El polvo se adhería a las botas por mucho que se limpiaran. La luz del sol convertía cada porche en oro y cada sombra en un lugar donde las cosas podían permanecer ocultas. Los problemas solían llegar en silencio. Una máscara tras una sonrisa de whisky o el sonido hueco de una silla de montar vacía al regresar. Y la gente sabía que debía agachar la cabeza cuando eso ocurría. Pero aquí no. Ya no. No en las afueras del pueblo, donde un pequeño café de adobe se alzaba bajo las ramas inclinadas de un enmarañado bosque. Justo encima de sus puertas batientes colgaba un letrero pintado a mano. Las letras se desvanecieron, pero seguían los orgullosos Elis. Nadie preguntó quién era Eli. Nadie tenía por qué hacerlo. Caín clavó el último clavo en la contraventana izquierda mientras el sol comenzaba a calentar las tablas del porche. Llevaba las mangas remangadas, dejando al descubierto la descolorida línea de una cicatriz de bala en el antebrazo. En el interior, el aroma del café se colaba con la brisa, fuerte, amargo, reconfortante. Elisa se movió con soltura detrás del mostrador, con el delantal bien sujeto a la cintura y una flor dibujada en una mejilla. Tarareaba mientras servía tamales a los 2 peones del rancho que venían todos los jueves por la mañana con plata en una mano e historias de fantasmas en la otra. Sus vidas se habían reducido a algo simple, algo suave, compartido en medias sonrisas, miradas silenciosas y el ritmo tranquilo de personas que no necesitaban palabras para decirlo todo. Fue suficiente hasta que la puerta se abrió con un crujido. Un hombre alto, cubierto de polvo y con el abrigo ondeando al viento, entró en escena. Sus botas golpeaban el suelo como advertencias. No sonrió, ni parpadeó, simplemente escudriñó la habitación con ojos fríos como el hierro. Entonces vio a Caín. ¿Tú a él?, preguntó el hombre, con la voz quebrada por los kilómetros. Caín no se movió. Caín Graveand, continuó el desconocido. Cazarrecompensas de Elorn Ridge. El café quedó en silencio. El café se interrumpió a mitad del vertido. Los tenedores se cernían sobre los platos. Elisa dio un paso al frente. No alzó la voz. No intentó alcanzar nada. Ella simplemente lo miró. No, dijo ella. Ese hombre ya no vive aquí. El desconocido arqueó una ceja. Solía matar por orden, continuó Elisa. Solía pertenecer a quien más pagaba. Pero ya no. Ahora no pertenece a nadie más que a mí. El hombre miró entre ellos. Lo que vio en los ojos de Caín no era una amenaza, pero tampoco debilidad. Puro silencio. Una paz conseguida a un alto precio. Asintió lentamente con la cabeza y se giró. Me fui sin pedir nada. Caín exhaló. Elisa se volvió hacia él, secándose las manos en el delantal, con voz baja. No todo el mundo necesita una explicación. Los labios de Caín se curvaron ligeramente, esbozando una sonrisa pequeña pero sincera. Se quedaron allí un rato más, y el café volvió a quedar en silencio. El viento levantó polvo por todo el porche. El sol comenzó su lento descenso tras las colinas, proyectando una luz dorada sobre todo lo que tocaba. Elisa miró hacia el horizonte, luego a Caín. Y dijo en voz baja, lo enviaron para matarme, pero eligió salvarme, y al final, yo lo elegí no para vivir,
sino para finalmente sentirme viva. Si esta historia te conmovió profundamente, si sentiste el viento del desierto, el dolor de la traición, el estruendo de los cascos y el silencio de dos corazones que se eligieron mutuamente en un mundo que nunca les dio la oportunidad, entonces estás justo donde debes estar. Esto es Wild West Love Stories, donde la justicia es personal, el amor se basa en el instinto y cada bala esquivada es una promesa cumplida. Suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más historias crudas y emotivas de pasión, redención y supervivencia en la indómita frontera americana. Toca la campanita para no perderte ninguna historia donde el amor no siempre es tierno, pero siempre es real. Gracias por escribirnos. Nos vemos al atardecer.